para mañana, domingo 13, un grupo o varios grupos, varios colectivos de ciudadanos están convocando a salir a las calles en alrededor de 40, hasta donde me quedaba ayer, más o menos 37, 40 ciudades del país. En el caso de Sonora tengo detectado Hermosillo, tengo detectado Ciudad Obregón, que están convocando para literalmente tomar las calles en una marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral. Me da muchísimo gusto que nos tome una llamada de teléfono el doctor Francisco Valdés Ugalde para conversar sobre este tema. Francisco Valdés Ugalde, él es doctor en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM. Actualmente es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y profesor de Flaxo México. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Valdés Ugalde, buenos días, gusto en saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días, mucho gusto, el placer es mío, a tus órdenes. Gracias, doctor. A ver, ¿por qué salir a la calle mañana en este país? Bueno, yo creo que históricamente la sociedad civil ha construido la democracia en México. Lo ha hecho incluso produciendo partidos políticos que han recibido ese impulso y han logrado cambiar las reglas de entrada al poder, de acceso al poder, que permiten que los ciudadanos seamos electos y que seamos los electores indiscutibles de la autoridad legítima. Eso está amenazado hoy en día por la reforma electoral del presidente López Obrador. Quiere concentrar las facultades del actual Instituto Nacional Electoral de nuevo en instancias controladas por el gobierno federal, por el poder legislativo y por el poder judicial. Sí. Esto hace que haya una reacción en contra de esta medida porque significa un paso atrás que reduciría la democracia de nuevo a una caricatura, como fue durante toda la época en que gobernó un solo partido y el presidente de la República, el PRI y sus antecesores. Eso es lo que queremos evitar. Por eso la marcha de mañana. ¿Qué le preocupa, doctor Francisco Valdés Ugalde? ¿Qué le preocupa de la propuesta? ¿Qué es lo que más le preocupa, de la propuesta enviada por el presidente López Obrador, de la propuesta de reforma electoral enviada por el presidente López Obrador al Congreso? Bueno, en primer lugar, la concentración de las facultades actualmente en manos del INE en un nuevo instituto electoral que tendría una forma de elección de sus consejeros a partir de designaciones del partido mayoritario en el poder, que actualmente es Morena. En segundo lugar, el que desmantela prácticamente al poder legislativo, al reducir el número de representantes, tanto de las cámaras federales como de las cámaras de los estados de la República. Eso es inadmisible. Queremos una mejor representación y por eso vamos a luchar. Y en tercer lugar, me parece que lo más importante es que esta reforma no ha sido discutida con absolutamente nadie más allá del círculo directo del presidente de la República. Todas las reformas electorales anteriores habían sido producto de debates muy amplios, con incorporación de la sociedad civil, de los partidos políticos, de los expertos, de la academia e incluso de las voces internacionales. Esta ha sido una reforma, un proyecto de reforma ideado en una camarilla cercana al Palacio Nacional, sin ningún diálogo con ninguna fuerza política que no sea Morena. Esto refleja claramente un intento de monopolizar el poder y garantizar
que para Morena ya no haya alternancia en el futuro, que se queden para siempre, indefinidamente, en el poder de las gobernaturas, de la presidencia, con las mayorías de los congresos y supriman el pluralismo político que es característico de la democracia. Doctor Valdés Ugalde, para los dos primeros razonamientos que usted me hace, el presidente tiene un discurso muy atractivo, muy vendedor hacia afuera. La elección de consejeros dice que sean electos por voto popular. Y bueno, donde no hay, en segmentos de la población quizá donde no hay mucha conciencia de todo lo que eso implica, pues suena muy atractivo y dice, órale, va, que sean electos por voto popular. Y el segundo razonamiento, el de la reducción de las cámaras, pues el argumento del Ejecutivo es, nos cuestan muy caros, hay que meterles tijera para que cuesten menos. También tiene un impacto que hace buen clic, si me permite la expresión, con las audiencias, con los públicos. Bueno, yo lo que diría es que la elección directa de los consejeros electorales es una idea, una mañosamente planteada, porque imagínese usted, 20 candidatos y candidatas serán propuestos por cada uno de los poderes de la Unión. Así es. El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Después de eso, ¿quién tiene recursos para hacer las campañas para que estos 20 candidatos se placeen por toda la República? Uh-huh. Pues solo los tiene el gobierno federal y los partidos políticos, y el que más dinero tiene es el partido mayoritario, y con eso se le está quitando al poder legislativo un poder que ya le habíamos dado, que era designar al Consejo mediante un procedimiento de consulta amplia con la ciudadanía y eligiendo a los mejores perfiles técnicos para organizar y administrar los procesos electorales. Esto es una tarea técnica, así como para ser ministro de la Suprema Corte se necesita ser abogado, no se puede no ser abogado y ser juez. Bueno, pues no se puede saber cómo administrar un sistema electoral sin ser una persona capaz, entrenada, además de tener un récord ímprobo no ímprobo, sino verdaderamente probado de que su carrera y de que su currículum es impecable desde el punto de vista de su desempeño personal y profesional. Eso no lo garantiza un mecanismo populista de elegir a los consejeros electorales como si fueran el diputado que nos va a representar. Son cosas muy diferentes. Claro, estoy conversando con el punto. Perdón. Adelante, segundo doctor, punto perdón. Sí. Del costo de la representación política. Mire, usted revise los datos de cuántos diputados hay por cada 100,000 habitantes en Francia y en España y verá que el número es mayor que el que tenemos hoy en México con 500 diputados. Reducirlo va a significar que vamos a ser más ciudadanos por cada uno de los miembros del legislativo que se elijan al Congreso de la Unión. Eso reduce la capacidad de representarnos por parte de los representantes. A mí me parece que esto no es un problema económico, no es un problema de costo. Los problemas de costo están en Dos Bocas, están en el Tren Maya, están en la supresión del aeropuerto de Texcoco, en el derroche de recursos al entregarle obras civiles al ejército. Ahí es donde está el derroche, no en el costo de la democracia. Doctor, ¿por qué querría el presidente López Obrador cambiar las reglas del juego, modificarlas, pues, las reglas del juego, cuando, él, dicho en términos futboleros, pues él ganó por goleada el partido, ganaron el Congreso, tienen 20 estados de la República gobernados por Morena y aliados,
como que no se entiende así por qué querría cambiar las reglas del juego cuando él mismo ha sido beneficiario de este andamiaje electoral y de las reglas. Por supuesto, desde un punto de vista democrático, no es posible entender por qué quiera hacer eso. Para eso hay que tener el lente de cómo funcionan los autoritarismos. Los autoritarismos hoy en día, en el siglo XXI, llegan al poder por medio de las elecciones y después las secuestran. Secuestran el sistema político e imponen una sola voluntad. Eso pasó en Venezuela, pasó en Nicaragua, regímenes con los que el presidente López Obrador simpatiza y que no son democráticos. Lo mismo ocurre en Rusia, que el presidente sigue confundiendo con la Unión Soviética, que desapareció en 1991. Y hoy Rusia es gobernada por una oligarquía de cleptócratas que salieron del antiguo régimen y que hoy se han apropiado del Estado y sus empresas e impuesto un sistema regresivo que ya no es democrático. Tienen que meter a la oposición a la cárcel. Ese es el modelo que está siguiendo el presidente López Obrador en el espíritu y en la letra de esta propuesta de reforma electoral y política. Esta semana, doctor Valdés Ugalde, esta semana el presidente le subió particularmente el volumen a los calificativos hacia ustedes, a los organizadores en general de la marcha o de las marchas que va a haber a lo largo y ancho del país mañana domingo. El lunes, por ejemplo, dijo que eran rateros, dijo que eran racistas, dijo que eran deshonestos y dijo que eran hipócritas. El martes los acusó de neoliberales, de conservadores, de corruptos y de simuladores. Y el miércoles otra vez volvió con el tema de que son conservadores, racistas, clasistas, aspiracionistas, hipócritas y ladinos. ¿Cómo recibe esto? ¿Cómo lo ve? Bueno, si el presidente de la República insulta a la ciudadanía de esa manera, pues se está colocando el nivel de la política en un estrato sumamente bajo. Francamente, es indigno de la República que los ciudadanos seamos tratados de esa manera y que todo eso ocurra simple y sencillamente porque al presidente no le interesa discutir con los puntos de vista que no son iguales a los suyos. Eso significa que es profundamente antidemocrático. El día de ayer, en una entrevista para el periódico El Universal, Porfirio Muñoz Ledo señala que la marcha a favor del INE podría ser el inicio del fin de López Obrador. Dice, el político y diplomático Porfirio Muñoz Ledo consideró que la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral, estoy leyendo textual, del próximo domingo, será histórica y marcará el principio del fin del presidente López Obrador. Los ciudadanos ya le perdieron el miedo al discurso del odio virulento y despótico que el presidente ha repetido toda la semana ante esta movilización, aseveró el expresidente de la Cámara de Diputados. ¿Usted coincide con Porfirio Muñoz Ledo que esta movilización de mañana pudiera ser el principio del fin del López Obradorismo? Mire, yo no comparto esa opinión con el licenciado Muñoz Ledo, porque no se trata de que sea el fin de López Obrador, correcto, sino que sea el parón que la ciudadanía le da a un intento de transformar el Estado mexicano en un Estado autoritario, en eliminar la democracia política a través de subterfugios y mecanismos populistas de derecha que engañan a la población con el objeto de monopolizar el poder. Entonces, lo que tenemos enfrente es la necesidad de hacer crecer de nuevo el movimiento de la sociedad civil en relación también con los partidos políticos, que por más malos que sean, y todos lo sabemos, son los partidos que tenemos para poder generar y mantener la alternancia en el poder, para que este país pueda progresar democráticamente, incorporando
todos los puntos de vista, todas las opiniones y seleccionando las mejores políticas para el desarrollo nacional. Doctor, ya para ir cerrando, hay un actor aquí que es clave en esta discusión y en esta eventual aprobación de la reforma electoral, que es el PRI. Ya vimos que al PRI en reformas anteriores, para no irnos muy lejos en el asunto de ampliar la presencia de la fuerza pública en las calles, pues como se dice coloquialmente, lo doblaron. ¿Qué expectativas tienen ustedes? ¿Qué expectativas tiene usted de lo que puede ocurrir con los partidos políticos en el caso concreto de la reforma electoral? Pues yo hago un llamado al PRI a que rechace la reforma político-electoral del presidente de la República y no cometan el error de suicidarse aprobándola en la Cámara de Diputados. Tengo esperanzas, dado que el PRI va a participar en la marcha, de que gane dentro de ese partido el punto de vista de que esta reforma es antidemocrática y de que el PRI efectivamente ya había dado un paso en favor de la democracia desde que don Jesús Reyes Heroles en 1977-78 reconoció que la deuda de la Revolución Mexicana era con el maderismo, con la democracia. Así es. Finalmente, mañana entonces, ustedes salen a las 10:30 de la mañana, allá en la Ciudad de México, a marchar. ¿De dónde a dónde es la marcha en la Ciudad de México, doctor? La marcha va a ser del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución. Muy bien. Bueno, en el caso de Hermosillo, creo que está la convocatoria es a la misma hora, a las 10:30, pues serían las 11:30 de ustedes. Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo, su disponibilidad para conversar con la audiencia de En Contexto sobre este importante acontecimiento, y el micrófono se queda abierto para conversaciones posteriores. Pues muchísimas gracias, saludos a su auditorio y es un placer hablar con usted. Gracias, que esté muy bien, que tenga buen fin de semana y éxito.